Buenas noches, gracias por estar. Voy a platicar un poco cómo empezó todo esto. Hace muchos años, no quiero recordar cuántos, pero hace muchos años, estaba yo en un súper. Estaba con una persona que conocía, era mi vecina. Y de repente un niño de 2 o 3 años, más o menos 3 o 4 años, y ustedes lo recordarán, esos niñitos de 3 o 4 años hacen y brincan por todos lados. Entonces de repente su mamá, en una de esas que ya estaba a punto de terminar el súper, agarra y le dice: hijo, espera aquí con mesura, regreso. Se va y yo me quedé así de, ¿qué es mesura? Primera pregunta. Volteó a ver al niño y el niño empezaba a voltear como para todos lados. En ese momento dije yo, bueno, le voy a preguntar, igual él sabe. Me acerco y le digo: niño, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando a mesura. ¿Cómo? Estoy esperando a mesura. Me dijo mi mamá que aquí lo esperara. Perfecto. Entonces yo dije, mesura, ¿qué será? Después investigué y mesura significa estado de paz, en calma. ¿Se dan cuenta? El niño estaba esperando a una persona. Ese niño, yo creo que ahorita, han pasado muchos años, yo creo que ya tendría unos 40, ¿sí? Yo creo que ese niño seguiría parado ahí esperando a mesura. De ahí fue donde surgió todo. Dije, bueno, ¿qué pasa? O sea, el hecho de no comprender una palabra, imagínense todo lo que sigue, que las acciones no se dan. Muchas veces nuestras comprensiones son diferentes a lo que realmente nos están pidiendo. Dice la técnica que el 70% de las palabras que utilizamos en el día son entendidas y solamente un 30% comprendidas. La gran diferencia es que cuando uno comprende una palabra, esa palabra la pone en acción. ¿Se dan cuenta? Entonces imagínate, de 10 tareas que nos dicen en el día, solamente comprendemos 3 y las otras 7 se quedan en el limbo. Ahora se dan cuenta por qué tenemos tantos pendientes, ¿sí? Por una falta de comprensión. Entonces de ahí empecé a revisar esto y me llamó muchísimo la atención. Realmente esto fue un impacto para mí. Dije, oye, ¿cuántas cosas se están perdiendo a que no las llevamos a la acción simplemente por el arte de no comprender? Bueno, a partir de ahí empecé a buscar y empecé a revisar que, pues sí, en la investigación me dio a que la comprensión se daba casi siempre mientras más joven comprendías más. O sea, que mientras más grandes somos, somos más, bueno, comprendemos menos, para que me entiendas, ¿ok? Entonces imagínate, esto nos da pauta precisamente a que cuando empieza a surgir esto, yo empecé a analizarlo y dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Todos los individuos de 0 a 5 años, vean esta gráfica, empiezan a tener un gap de aprendizaje altísimo, ¿sí? Esta es una gráfica que me habla del factor de aprendizaje y desarrollo de habilidades contra los años. Si ven ustedes aquí, tenemos un gap muy alto de los 0 a los 5 años. O sea, que todos nosotros, a la hora que empezamos a crecer, empezamos a aprender y desarrollar habilidades fuertísimo, ¿sí? Es más, lo primero que aprendemos es a respirar. Después de ahí empezamos a caminar, a hablar 2 idiomas, etcétera, etcétera. Y lo hacemos en un corto plazo. Ustedes deben de saber y se acordarán de niños entre 0 y 5 años, ¿sí? Preguntan todo. Y todo lo empiezan a procesar. Todo lo que aprenden día con día lo empiezan a procesar. Hoy precisamente con mi nieta la estábamos viendo. Hace 2 semanas la vi y no hablaba tanto. Hoy ya empieza a desarrollar muchas cosas más. ¿Se dan cuenta con eso? Entonces vean este gap. Ese es el gap que tenemos más grande. A partir de ahí, cuando empecé a investigar esto, llegué a la conclusión también de que había dos cosas, entre muchos factores, que empezaban a hacerme ruido y sobre todo a esta investigación. El primero se llama neuroplasticidad. Esto de neuroplasticidad nos lleva precisamente a ver que nuestro cerebro todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está moviéndose, por eso es plástico, ¿de acuerdo? Imaginen, vamos a imaginar algo. Vean por favor ustedes una habitación. Piensen en esa habitación, en un librero de piso a techo y de pared a pared. ¿Ya lo vieron? Y el libro lleno de libros ese librero. ¿Estamos? Después en esa misma habitación, vean por favor una mesa donde está lo que ustedes trabajan, por ejemplo, su mesa de trabajo, donde están los clips, la engrapadora, una lamparita, etcétera. Esa mesa. ¿Están de acuerdo? Ahí vamos bien. ¿Ok? Y tercero, vean encima de ese escritorio un pequeño libro donde está la luz alumbrando a eso y estás ahí apuntando las ideas, ¿sí? Más o menos eso se los pongo para entender esta parte de la memoria. La memoria aquí, a corto plazo, precisamente es todo aquello que nos sirve para empezar a hacer acción. Y además son procesos químicos, ¿sí?
La memoria a largo plazo es como el gran librero. Tenemos toda la información ahí y cuando queremos vamos por ella. Y la memoria de trabajo es la memoria en donde estoy haciendo acciones. Por ejemplo, ese libro que está ahí proyectándose. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nuestra memoria empieza a trabajar de tal manera que la neuroplasticidad junta empieza a tener tres áreas grandes. La primera, acción. La segunda, práctica. Y la tercera, soluciones. Cuando la memoria trabaja sobre esto, empieza a funcionar de tal manera que desarrollamos el comportamiento y el desempeño. Entonces, cuando nuestro cerebro está trabajando sobre estas modalidades, hace que nosotros empecemos a trabajar de otra manera. Niños de 0 a 5 años empiezan a desarrollar muchísimo esto. Se dan cuenta que nosotros como seres humanos empezamos a olvidar. Vean estos gaps que vimos anteriormente. Cuando ya estamos en edades adultas, empezamos a dejar un poquito eso. De ahí que empezamos a desarrollar una técnica que se convierte en esto, juego innovador, que es de lo que les quiero hablar. Cuando ya llevo, después de estos estudios, llegamos precisamente a ver que en la técnica yo voy a utilizar tres cosas: mi problemática, el consciente y el subconsciente. Cuando yo trabajo en el consciente, en esta parte, y cuando estoy utilizando al mismo tiempo el inconsciente, estoy en este punto, no sé qué sé, ¿sí? No sé qué sé. O sea que hay habilidades y hay formas en las que yo sí puedo desarrollar, pero no me quedan claras. ¿Por qué? Porque están ahí escondidas. Sí sé cómo hacerlo, pero no ha llegado el momento de sacarlo. Acuérdense ustedes cuando ha sucedido algo que de repente se dicen, es que yo jamás creí que pudiera hacer esta habilidad o esta situación o resolver este problema. Ese punto es precisamente este, no sé qué sé. Después, cuando estoy en el consciente, paso del consciente y trato de ver los problemas. En ese momento, al ser consciente, tengo ideas. Y en las ideas empiezan a surgir pues ciertas reflexiones de cómo solucionar el problema, pero no son tan claras. Porque necesitamos esta parte, el inconsciente que trabaja con la problemática. Y cuando estamos en ese punto, tu cerebro, tú sabes exactamente por qué está sucediendo. A veces nos dicen, no, no te hagas pato con eso. Sí, sí lo sé. Sé de dónde sale y se llama causalidades. Entonces, cuando yo mezclo estas tres cosas, que son igual que nuestro cerebro, en esa plástica, empieza a trabajar sobre esta dinámica y de ahí nos pasamos a una innovación. Nos lo platicaba también Octavio, mi tocayo, ¿sí? La innovación me va a llevar a que estas ideas primero las voy a agrupar, las voy a priorizar, las voy a seleccionar de tal manera que creamos soluciones. A partir de ahí, si ven ustedes, entonces ya tenemos dos cosas: neuroplasticidad y la forma de llevarlo, que es nuestra mecánica. Pero ¿cómo lo voy a lograr? A través del juego. En el juego nos hemos dado cuenta, y sobre todo también con los niños, que esos 5 años lo aprendieron así, jugando, ¿sí? Dice la teoría que tú conoces más a una persona 10 minutos jugando con ella que 10 horas platicando. Entonces, recuerden cuando eran niños, ¿sí? Cuando eran niños empezamos a trabajar sobre estos temas. Eso me lleva precisamente al siguiente punto. Nosotros, cuando empezamos a trabajar dentro de nuestro cerebro, vamos creando estos conceptos de juego. Estos conceptos de juego nosotros los hemos llevado ya al trabajo y recuerdo que en una de las empresas cuando empecé me dijeron, oye, espérate, no estés jugando, porque yo llegué en una junta de consejo con una hojita y mis plumones. No juegues, esto es serio. Sí, me di cuenta, jugar es una cosa seria. Pero bueno, cuando estos juegos se llevan a trabajo, empezamos a lograr cosas. Hoy en día, unos casos que les quiero compartir, una persona después de esta metodología de juego llegó y me dijo, mira, no sé si esto sirve o no para la empresa, pero realmente a mí me da mucho que hacer. Gracias verdaderamente porque ahora sí voy a hacer un cambio en mi vida. Un año después era gerente de ventas, cambió su vida. Otra persona llega y me dice, no sé si esto va a servir o no, pero lo que sí sé es que me lo voy a llevar para trabajarlo con mis hijos, porque así lo hacía antes. Hoy de adultos no sé cómo comunicarme, lo voy a hacer diferente. Creo que tiene mejores resultados. Y así lo hemos hecho. Las empresas también han tenido esta ventaja. Una vez una empresa me dijo, oye, una planeación estratégica que llevo mucho tiempo no he podido lograrlo. ¿Cómo lo hago? Con juego. Lo logramos así. Pero, y para concluir, yo creo que Carmen, mi esposa, logró llevar esta metodología a otro nivel.
En este momento estamos trabajando con una asociación donde trabajamos acompañamiento en los procesos de duelo a las personas que han perdido a un ser querido por muerte violenta. ¿Se imaginan? Cuando estamos en esa condición, la verdad es que la gente no quiere jugar. Carmen ha logrado que a través de esta metodología, implementar dentro de esos modelos, manejados desde una forma psicológica y de tanatología, pero hemos llegado a que cada una de esos bloques de trabajo se esté utilizando dinámicas que logran que la persona haga un cambio, transforme su forma de pensar y cambie esa actitud. Una persona, una señora precisamente el jueves pasado, agarró y me dijo, no sé, de edad adulta, no sé cómo ha sucedido. Fui a psicólogos, psiquiatras, pero después de que llegué con ustedes a trabajar este proceso de duelo, en esta forma, estoy contenta. Logré transformar ese dolor en una alegría. Hoy me siento diferente. Yo creo que eso vale la pena. Por eso, solo por eso, vale la pena jugar. Gracias.